Ay, ay. Ya lo puedes hacerlo. Ay, Eso. Gracias. Entonces lo voy a leer. lo escribió un niño. Ese es el escritor. Tráeme uno de esos. A ver. ¡Ah! Ese. Gracias. A ver. Escójame uno de estos. A ver. ¿Cuál escoges? El... Eso. Sin dudas. Gracias. Hola a todos, bienvenidos a este video de lecturas escogidas por mi bebé. Esos clips los habíamos grabado hace varios meses, pero decidí dejarlos para mis lecturas de mayo, porque era como más apropiado para el mes de la madre. El primer libro del que les voy a hablar se llama Conocer a Dios, escrito por J.I. Packer. Este libro fue publicado inicialmente como por entregas en una revista evangélica en 1973 y posteriormente se compiló en un libro y es uno de los libros más importantes del siglo XX. El autor es un reverendo anglicano que se dedicó a defender la inerrancia de la Biblia y se preocupó porque los cristianos tuvieran una comunión con Dios. Y pues este libro marcó un momento muy importante en su historia y también en la historia de los cristianos. Y pues este libro es como su obra maestra y tengo muchas ganas de leerlo. Hay muy buenas reseñas de él por dentro, como de todo lo que él le ayudó a pastores ya formados a relacionarse mejor con Dios y lo que ha hecho este libro como por el mundo en general. También el autor fue incluido por la revista Times como uno de los evangélicos más influyentes del siglo. Entonces tengo altas expectativas con este libro y creo que es un libro para leer lentamente y digerir. Otro libro que tengo por aquí es de Agatha Christie. Hacía mucho no leía de ella y ya quería algo de la reina del crimen. En este caso tenemos un caso en el que aparece Hastings, que me gusta cuando aparece el capitán porque los que he leído de él tienen como un humor porque él siempre se siente como que Poirot lo supera evidentemente y entonces él siempre está tratando como de también usar su materia gris, pero como que no logra hacerlo de manera tan eficiente como Poirot. Entonces a veces le salen comentarios como muy graciosos y me ha gustado cuando ha estado en los otros libros. Entonces acá tenemos a Paul Renaud, que es un millonario que ya le había pedido ayuda a Poirot para que lo ayudara porque sentía que su vida estaba en peligro, pero Poirot llega demasiado tarde, ya se ha cometido el crimen y pues ahora lo que hace es ayudar a resolverlo con su mente maestra y su materia gris. Entonces, aquí está. Este fue publicado en 1923. Y el último que tengo por aquí es Un mapa en la cabeza. Este es un libro que me regaló mi hermano hace muchos años y este fue de los libros que tengo empacados en mis pendientes del reto que tengo desde hace como 2 años, pero ahí voy, todavía me faltan como 4 libros de esos y este promete ser un libro muy divertido sobre divulgación como de la geografía y curiosidades de los mapas y la historia y fue escrito por Ken Jennings, que es un ingeniero informático que es famoso por haber sido el ganador más longevo de un programa que hay en Estados Unidos que se llama Jeopardy o Jeopardy, no sé cómo se pronuncia. Y es un juego sobre formular la pregunta correcta. Y bueno, creo que él también es el presentador, pero sí, es un libro que nos va a contar todas esas curiosidades. Parece tener mucho humor y miren la foto del autor, es el chiquitico. Entonces por fin me voy a poner con este libro que fue amor a primera vista en la librería de la universidad. Y bueno, esa es mi selección de libros, o bueno, de mi bebé para mis lecturas de mayo.
actualización. El primer libro que terminé fue el audiolibro Lily de Balada de pájaros, cantores y serpientes. Y por favor, ¿qué es ese librazo? O sea, creo que me está gustando más la precuela que la saga principal de los Juegos del Hambre. Qué cosa tan bien escrita, qué montón de emociones, qué adictivo, qué introspectivo. Me encanta leer a esos personajes, ver cómo funcionan, cómo piensan, cómo ven las cosas. ¡Wow! Me encantó, es un 5 limpiecito, completamente reluciente. Pero bueno, en Bala de pájaros, cantores y serpientes conocemos al joven Snow, toda su vida en la academia, todo lo que sucedió y más o menos cómo empieza su carrera hacia la presidencia y vemos todos los problemas que le está teniendo en ese momento, la vida con su abuela, con su prima, están en una escasez horrible y me gustó su personalidad, o sea, no me gustó cómo es él, pero me gusta cómo lo escribió la autora y es que es un desgraciado, él es un egoísta, pero él hace muchas cosas que no quiere hacer y de alguna manera siempre resulta quedando bien con los demás y los demás terminan debiéndole aunque sus intenciones no eran buenas. Es un pobre infeliz, la verdad, pero la manera en la que está escrito, la manera en la que nos cuentan cómo es que él maquina todo para manipular es brillante. Y ahora en Amanecer en la cosecha nos estamos entrando en Hamish y presiento que mi corazón se va a partir en mil pedacitos, pero igual me está gustando. Apenas llevo como 3 capítulos, yo creo, y es increíble cómo todos estos libros, el escenario es como el mismo, o sea, el centro son los Juegos del Hambre, pero todo lo que la autora nos cuenta que pasa alrededor, los datos nuevos que nos da de dinámicas que ya conocemos y de cosas que ya hemos visto en los otros libros sin que se haga repetitivo, es que es brillante, estoy sorprendida. Yo no sé por qué no había leído esto antes, pero me alegra de que ahora pueda y estoy disfrutando tanto, tanto, se los recomiendo, por favor, que la próxima conversación que tenga con alguien sea sobre los Juegos del Hambre. Gracias. Y otra cosa que vemos también en Bala de pájaros, cantores y serpientes es que si los Juegos del Hambre nos parecen horribles cuando los vemos en la época de Katniss, que son casi 50 años después, ahora imagínense cómo eran antes, pero de lo peor de lo peor. Entonces es increíble cómo los han ido mejorando y poniéndoles como el lujo y todo esto, pero sigue siendo un show disfrazado. Otra cosa que hace brillante la autora es que, a pesar de que uno ya sabe cómo terminan las cosas, el saber cómo se llega allá es fascinante. O sea, bueno, y ya pasando más tranquila a otras lecturas, estoy avanzando en 3 libros. 4, si contamos uno infantil. Y el primero es Conocer a Dios, y ese libro está siendo muy denso, como lo predije, pero me está gustando mucho. Pone en perspectiva lo superior que es Dios a nosotros y lo increíble que es que se acerque a nosotros y nos haya dejado su palabra y su espíritu y un montón de herramientas espirituales para conocerlo, que es lo único que Él nos pide. De ahí para arriba, todos son cosas que surgen a partir de esto, como acciones en consecuencia a esto. Suena sencillo, pero no es fácil. O sea, hay todo un libro que nos pone esto en perspectiva. Entonces, me está gustando. Algo que me ha parecido complejo es que el autor habla mucho con ilustraciones de algo, con ejemplos de cosas. Entonces, a veces no da como una definición exacta de algo, sino que te dice que eso es como esa cosa que acabo de ejemplificar. Entonces, cuando yo voy a hablar del libro aquí en la casa, es como que no sé, y me toca ir a leer el ejemplo completo. Un libro que cambia la perspectiva bastante. Mi otra lectura es Agatha Christie, Asesinato en el campo de golf. Me está gustando que desde el principio vemos a Poirot en acción y hay otro detective implicado, entonces vemos como que hay una especie de competencia, pero más que todo por parte del otro. A Poirot se le ve en verdad muy calmado, no sé cómo está internamente, pero él siempre está súper digno y súper discreto, observando todo y no comiéndole cuento al otro detective. Y lo que siempre me parece muy gracioso cuando en estos libros se está narrando Hastings es que
él siempre está ahí como queriendo sobresalir y también ahora en este caso no solo quiere sobresalir él, sino que quiere que Poirot haga algo y entonces le digo que, amigo, por favor, avíspate, haz algo, saca alguna conclusión, encuentra alguna pista y me da mucha risa porque Poirot siempre es como que, o sea, cálmate. Y estoy usando una ovejita muy tierna que me hizo mi hermanita para un libro de asesinatos. Y el otro libro es La ñoñada del mes, un mapa en la cabeza, lo estoy disfrutando mucho y, y tampoco sé muy bien cómo explicarles de qué trata este libro, porque son un montón de datos. No es como un libro de geografía ni de cartografía específicamente, ni es un libro de historia que te cuente específicamente los hechos como por orden cronológico, sino que él coge un tema y te cuenta cosas y curiosidades y es un libro que da mucho de qué hablar. Aquí aprendí una cosa muy ñoña que me encantó y es que por fin sé qué es lo que me pasa con el paisaje de las montañas del norte del Valle de Aburrá. Son absolutamente hermosas, son mi obsesión. Cualquiera que me conozca desde que yo estaba chiquita sabe que les puse nombre a las montañas que están detrás de mi casa. Algún día quiero una casa con vistas hacia allá, pero todavía no es el momento. Y miren, la obsesión que yo tengo con ese paisaje se llama topofilia, del griego amor al lugar. Y el autor dice: cuando leí por primera vez sobre este concepto, experimenté una sacudida de reconocimiento y aceptación, como un paciente al que por fin se le diagnostica correctamente una enfermedad poco común. Había sentido aquella sorprendente, intensa vinculación con el paisaje durante toda mi vida, pero era un alivio tener por fin un rimbombante nombre griego al que agarrarse. Y nos cuenta que su topofilia es con el paisaje de la costa este de Estados Unidos, y nos habla de las montañas, de los bosques, y a pesar de que cuando él era muy chiquito se fue a vivir a otro lugar con sus papás, ese paisaje ya estaba sembrado en su corazón y no había otro paisaje que fuera a ocupar ese lugar. Y lo otro es que está escrito con un humor, el libro te hace reír cada 2 páginas, entonces ha sido un libro muy entretenido sobre datos aleatorios y curiosos sobre los mapas. Básicamente eso es. Y el cuento infantil que estamos tratando de leer con el bebé por la noche, porque es que ya no se deja, es El gorrión muy preocupado. Esa es una relectura de un libro que me encanta, de un gorrioncito que siempre está muy preocupado, hasta que entiende cómo Dios cuida de nosotros y lo importantes que somos para Él. Y pues sí, me siento supremamente identificada con este libro y me encanta. Y estamos tratando de leerlo por la noche, porque es que Arturito ya solo quiere estar pasando las páginas salvajemente y jugando. Bienvenidos a la última actualización de este blog. Bueno, lo primero es que terminé Balada de pájaros, cantores y serpientes y qué obra maestra. Amé toda esta saga, de hecho, ya pude comprar acá Los Juegos del Hambre. Qué libro tan duro, qué personajes tan profundos. Snow destruyó demasiadas vidas, pero digamos que toda esa maldad solo duró como lo que duró vivo él. O sea, que fue mucho y alcanzó a tocar muchas vidas, pero como que ahí murió con toda esta revolución que pasó en los Juegos del Hambre. Y me declaro fan de las precuelas en general. Siempre que he leído una me han gustado demasiado. Son como toda la historia de por qué hay muchos guiños, y es que es el chisme completo, o sea, te cuentan todo. Estos libros están muy bien escritos, es que no les sobra nada. Creo que también la traductora hizo un gran trabajo. Yo los leí en español y aún así sentí la riqueza del lenguaje, de las emociones, de las descripciones, de todo. Y en este libro, bueno, vemos a Haymitch, su vida antes de la cosecha, cómo fue cosechado, cómo le fue en los Juegos del Hambre,
qué fue lo que transmitieron en los Juegos del Hambre y su vida después. Y eso ya se logra juntar hasta el momento en el que él está con Katniss y Pita después de los Juegos del Hambre, después de haber derrotado al Capitolio, y como que se cierra el círculo súper bien. Y lamento mucho la vida que tuvo Haymitch, y más o menos se arregló al final, pero digamos que le queda poco tiempo. Él ya se había arruinado los riñones, pero espero que los pueda vivir bien. Otro libro que terminé fue este. Me gustó mucho. Pasó algo muy raro, y es que adiviné dos cosas. Y yo leo estos libros sin esforzarme mucho por adivinar. Y yo, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que adivine dos hechos súper importantes? Y yo seguí leyendo a ver qué iba a pasar, y resulta que ya como en los últimos dos capítulos Poirot le da la vuelta a todo, y resulta que ya todo lo que adiviné no era, porque no eran así las cosas, era como creían que eran, pero no era el desenlace final. Entonces fue un libro muy sorprendente, muy entretenido, y algo que pasó sí fue que Hastings me desesperó. O sea, no puedo creer que Hastings sea tan iluso y cometió muchos errores aquí, en cuanto como a la, ¿cómo se dice esto? A guardar el secreto del caso, no sé, confidencialidad, a la confidencialidad del caso, y el amor lo embobó por completo y le hizo cometer unos errores terribles, creo yo. Y además le pidió a Poirot que hiciera cosas horribles, casi que infringiera la ley, y me pareció, no sé, me pareció demasiado absurdo. Se enamoró demasiado rápido. Ay, sí, Hastings me la voló. De resto, el libro estuvo muy, muy entretenido. Poirot impecable, como siempre, derrotó al otro detective. Y uno más a mis lecturas de Agatha Christie que me gustó de principio a fin, porque mi problema con algunos había sido el final, y me estaba pasando continuamente, pero este se une a los que me gustaron de principio a fin. Terminé mi ñoñada del mes. Este libro me gustó mucho. Él lo llama el libro de los mapas, y me gustó mucho. Hubo una parte en la que nos habló de Brandon Sanderson, el escritor de fantasía, y fue espectacular porque este autor compartió en la universidad de habitación con Brandon Sanderson, y acá se reúnen de nuevo para hablar de los mapas. Y Brandon nos explica lo importantes que son para él los mapas, lo inmersivos que son, y por qué hacen como que el lugar se convierta en un lugar real, no es algo de fantasía que está por allá, no. Al darnos un mapa nos sitúan allá, los personajes están allá, es un mundo que ya tiene historia. Y ese capítulo en general fue sobre los mapas en la literatura, y me encantó. Más adelante hubo más capítulos sobre Google Earth, y me hizo recordar a cuando yo descubrí Google Earth y me quedaba toda la tarde viendo ahí. Es que yo creo que todavía podría pegarme de ahí y estar en el Street View viendo lugares, y hablan como de ese otro tipo de viajeros que viajan sin salir de la casa, y yo soy más de ese tipo. y al mismo tiempo nos sentimos muy inspirados por ver estos mapas en papel, en las pantallas, y hacer descubrimientos en estos lugares, y también nos inspiramos para luego sí querer ir a un lugar, pero digamos que esa fiebre empieza estando en casa. Hubo también otro capítulo sobre un club de personas viajeras y todas las cosas que hacían por llegar a un lugar específico. Es que aquí nos hablan de unas ñoñadas que ustedes no se imaginan. Esas personas y llegan como a lugares súper inaccesibles, y al que solo han ido como 5 personas del club, y todos se paran, se aplauden así, hacen una gran ovación. Entonces son comunidades que hacen cosas muy específicas y se sienten cómodos ahí, encontrando su nicho. Es increíble que hayan personas para todas estas cosas. También nos cuenta de un amigo que tenía una colección de corbatas enorme, un closet de toda una pared de corbatas y con mapas estampados. Otro amigo que tenía rompecabezas de mapas y cosas así. Y son gustos, hobbies tan específicos de coleccionistas que como que es muy difícil que se los hereden a sus familiares, y les toca como dejarlos a organizaciones o a bibliotecas, y ha llegado al punto de que hay bibliotecas que no quieren recibir más colecciones, y no van a recibir más colecciones de mapas. Díganme quién se va a quedar con esas colecciones de corbatas. Entonces
Son cosas súper ñoñas, súper específicas que las disfruta esa persona y otro grupo pequeño de personas, pero también nos muestra que más o menos todas estas locuras se están envejeciendo con las personas y que esta pasión por los mapas ya no está muy en los jóvenes, eh, y las cosas han ido cambiando mucho, entonces hay como incertidumbre por eso, a pesar de que los mapas no morirán, siempre seguirán siendo útiles, porque otra cosa es cuando nos habla del GPS y todas estas cosas que nos ubican también, que nos embolatan y estamos perdiendo como esta capacidad de ubicación, de observación, de percepción. Y él cree que de todas formas hay un momento en el que eso se va a volver a necesitar, o sea, eso no va a morir, eso no va a morir, no hay nada como un mapa para darnos contexto, para situarnos en el lugar, en el tiempo, en la historia. Entonces sí, un libro que me gustó mucho, me encantaron las ñoñadas que habían aquí, estos grupos tan específicos de personas amantes de cosas tan raras. Y otra cosa que me encantó es que los títulos de los libros se llaman como conceptos geológicos y nos hablan más o menos en cada capítulo sobre esto. Por ejemplo, aquí en este capítulo, el primero, que se llama excentricidad, él nos da la definición y nos dice que es como un punto que está lejos del centro, y nos habla como de la excentricidad, que era como este amor a los mapas y cómo empezó su amor a los mapas. Hay otro capítulo que se llama falla, y aquí pues nos definen la falla geológica, y al mismo tiempo en el capítulo nos hablan como de estas falencias que hay en la geografía, las personas que no son capaces de ubicar un lugar, ni siquiera un continente, y todo lo escandaloso que esto resulta. Y así, hay cositas así. En localizar, creo que aquí nos hablan sobre los concursos de geografía que tiene National Geographic, en el que los muchachos que participan se ganan una beca, un viaje, y es algo también súper ñoño. Y así se va yendo. Por acá en el relieve, es el último capítulo, y nos hablan de los GPS, de este Google Earth, Google Maps y todas estas cosas, y así se va yendo. Entonces me pareció también que al mismo tiempo el libro tiene su poesía, su parte muy personal de la experiencia del autor, y en la que él también se mete a ensayar algunas de estas cosas ñoñas. Hay otra, me acordé, que es como esto de que la gente esconde tesoritos y las personas con GPS pueden ir a buscarlos, y eso también es otra comunidad, otro mundo, y el autor también era casi adicto a estar buscando tesoritos. Entonces es toda esta parte también en la que él cuenta su experiencia, en la que ensaya todas estas excentricidades y se reúne con esas personas y habla con ellas, y mira la importancia de los mapas en distintas áreas, como la literatura que les conté. Entonces sí, me gustó mucho, un libro muy entretenido. Por acá dice, jamás me encontré perdido leyendo este magnífico libro, y es cierto, les puedo decir que es súper entretenido, está lleno de datos, historia, curiosidades, experiencias personales del autor, todo girando alrededor de los mapas, de la geografía y de los mapas en la historia también, porque son los mapas antiguos hechos en papeles súper perfectos, que mejor dicho la humanidad se va a extinguir y esos mapas van a seguir intactos, hasta ya los mapas que son casi descartables y los mapas virtuales y todo esto. Entonces pues sí, un libro sumamente entretenido, quedaba mucho de qué hablar aquí en la casa, y me gustó mucho. Y el último libro del que les voy a hablar es Conocer a Dios. Ese libro no lo terminé, voy por la mitad, pero no me voy a apresurar con él. Yo creo que ya no fue, porque ya ha pasado más de un mes, y no va a ser este mes que lo voy a terminar. Quiero leerlo con más tranquilidad, quiero que sea un libro que acompañe mis otras lecturas, y también quiero reflexionar en él. Pero como les estaba contando, es un libro que nos pone tanto en perspectiva con Dios, todo su poder y soberanía. Es increíble cómo nos habla tan directamente de su sabiduría, de su providencia, de cómo Él hace lo que quiere hacer, nada lo puede frustrar, de cómo nos está dando siempre oportunidades para acercarnos, cómo nos da su sabiduría para entenderlo, para vivir nuestro día a día en este mundo caído. Es increíble ese libro, sí. Me ha llevado a reflexionar mucho
en Dios, en su carácter, en sus atributos, y ha citado varias veces un libro que se llama Los atributos de Dios, que al parecer también es otro libro denso. Lo voy a anotar en mi lista porque me gustaría leerlo también más adelante, pero por ahora voy a irme yendo despacio con este, lo estoy subrayando también. Hay mucho con amarillo porque es el color de la incomodidad o del contraste o de cuando algo me sorprende demasiado. Y eso estaba haciendo este libro todo este rato. Y bueno, hasta aquí mis lecturas que me escogió mi bebé. Disfruté mucho este mes de lecturas. Son unos libros sorprendentes que se quedarán conmigo. De los mejores libros que he leído este año. Y espero que hayan disfrutado este vlog. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao.